Romanos capítulo 1, un libro increíble. Al entrar en esta introducción, Romanos 1, y para aquellos que son nuevos aquí en la iglesia, estamos contentos de anunciar que estamos retrocediendo a lo que siempre hemos hecho por 3 décadas. Hemos sido una iglesia que ha estado creciendo fuerte en la palabra de Dios, en lo que tú vas a encontrar ahorita en el libro de los Romanos. Es un modo exposicional de enseñar la palabra, de cómo Dios lo intentó, capítulo por capítulo, verso por verso. Y para algunos de ustedes es nuevo y lo vas a encontrar un poco diferente, porque algunos de ustedes vienen de iglesias que enseñan en modo tópico. Pero a donde vamos ahorita es el modo que Jesús enseñó. Y cuando tú ves las enseñanzas de Jesús, ves las parábolas. Las parábolas estaban haciendo ese punto de lo que Él estaba enseñando. Así que Jesús enseñó como verso por verso. Es un tiempo increíble. Yo pensé, estamos cerca de tiempos increíbles para la iglesia en el mundo. Acabamos de salir de algo que es interesante. Así que Dios ha hecho una obra en el 2020. Así, ¿por qué parar? Hay que ir a este libro tan difícil en el libro para enseñar, que es el libro de los Romanos. Así que hay una razón por qué. Y al ver tú esta mañana vas a ver una joya. Romanos 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 6, pero no te emociones. Apenas vamos a salir de la palabra P. Porque voy a empezar en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser el apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia, apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser a Jesucristo. Señor, oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo, y los hijos de Dios dicen amén. Pueden tomar asiento. El libro de los Romanos. El libro de los Romanos es la palabra de Dios a la iglesia y cubre doctrinas de la Biblia para la vida del cristiano, que es necesario para que tú y yo vivamos, que una vida que honre a Dios. Si tú tienes cualquier pregunta de cómo el creyente debe vivir y cómo debe de ser el libro del libro de los Romanos, y por qué es cierto, es un libro profundo. Es reverenciado como el más clásico en los estantes. Es un libro en toda la Biblia. Es interesante porque el libro de los Romanos, en toda la literatura antigua, es el documento más largo preservado que tenemos del mundo, de la antigüedad, del libro de los Romanos. Así que nadie duda, los escépticos, todos incluidos, la autenticidad del libro de los Romanos. En todas maneras, el libro de los Romanos ha sido puesto enfrente de nosotros, y esta es una fortaleza de verdad, y vemos por qué Dios nos lo dio en esta introducción. Y lo que es fascinante es que este hombre, Pablo, vamos a aprender más de él en semanas que van a entrar. Hablamos, el Nuevo Testamento habla de este hombre, Pablo, y nos va a hablar de doctrinas que siempre han estado en la Biblia. Cuando yo digo el Antiguo Testamento, que se habló del Antiguo Testamento, pero no se habló en el Nuevo. Los Romanos revela la expiación, el sacrificio.
cómo Dios perdona pecados. ¿Y por qué Dios perdona pecados? Porque hay pecado. ¿Y dónde estamos en medio de esta humanidad perversa, llorando y clamándote al Dios puro? Y lo que es increíble es que Dios se va a dirigir a estas cosas una y otra vez. Te va a decir a ti y a mí que esto es lo que las Escrituras enseñaron previamente, que ha sido un misterio. Pero tú no puedes un libro que fue enseñado o fue un misterio. No puedes tener un libro de dos modos. El Antiguo Testamento revela, el Nuevo Testamento revela cómo lo hizo. Y creas o no, si tú tomas notas, yo creo que todos ustedes tomen notas, esto va a ser un poco aburrido, que tal vez que como viendo la pintura sacarse, tú necesitas hacer notas. La razón por qué el libro de los Romanos es la respuesta es porque el Antiguo Testamento está en el Antiguo Testamento de Levíticos. Es un libro de sangre, de sacrificios de animales. Sí, lo es. Sí, pero porque ese es el caso, porque Levíticos es el anuncio del Dios que es santo y el hombre que no lo es, pero es el hombre que diseña que el hombre a sí mismo se iban a encontrar a sí mismos. ¿Y cómo sucedió? Porque Él es santo, no se puede comprometer, porque Él es santo, no puede cambiar las reglas, porque Él es Dios. Pero si Él es Dios, ¿por qué no puede cambiar las reglas? Porque entonces no sería Dios. Dios no hace errores, no las perfecciona, pero dice, no, vamos a empezar con Génesis y a ver qué va a pasar. La palabra de Dios nos revela que Él es perfecto en su lenguaje literal, y Él comprueba que es cierto. Lo que Dios anunció es precioso porque lo da y lo explica. Y el misterio que Pablo está anunciando es que siempre ha sido, pero no entendido. Lo que fue revelado por Dios, ahora en estos días lo va a decir 2000 años después, lo entendemos, esa respuesta. ¿Por qué esto es el caso? Porque es un poco interesante. Durante los servicios, aquellas ventanas exteriores, puedes ver los árboles allá afuera. Esas ventanas están cerradas. El santuario ha sido cerrado porque causa problemas con la luz. Y entonces estamos en un cuarto que está cerrado, como el Antiguo Testamento. Todo lo que fue necesario está aquí ahorita, pero no es hasta que las ventanas se abren que conecta el mundo de afuera con el de adentro. Y lo que sucede, lo que fue hablado en el Antiguo Testamento y se revela en el Nuevo, es la apertura de la luz de la ventana, es la luz brillando uno con otro, con entendimiento. Y por eso es que Dios toma un judío, Pablo, para hablar a los italianos y los gentiles en Roma las obras maravillosas del Señor. Y es increíble. 500 años antes de Cristo hay una conversación que se tomó lugar entre Sócrates y Platón, diciendo, le escribió, puede ser que la deidad pueda perdonar los pecados, pero no veo cómo. Esta declaración a Plato, es posible que pueda ser cierto que la deidad pueda perdonar los pecados, pero Plato dijo algo. Platón dijo, pero no puedo ver cómo puede perdonar pecados. El libro de los Romanos lo dice. ¿Por qué necesito a Jesús para nacer de nuevo? Bueno, el libro de los Romanos te lo va a contestar. ¿Qué acerca de la moralidad? ¿Puedo ir al cielo siendo moral? El libro de los Romanos te lo va a contestar. ¿Puedo ir al cielo por ser una persona buena? En gran detalle el libro de los Romanos te lo contesta. Esto va a ser increíble, escucha. De hecho, algo de trasfondo, algo pastoral, una inteligencia que te voy a decir. Tú puedes comprar comentarios, muchos, y escuchar sermones en línea por mucho tiempo.
mientras que lo tengas disponible. Pero estos maestros te van a llevar al libro de Romanos del capítulo 1 al 8. Tal vez puedan ir más allá, pero van a empezar del 12 al 16. ¿Me escuchas? Ellos van a evitar los capítulos del 9, 8, 9 y 11. ¿Y sabes por qué? Porque es Romanos 9, 10 y 11 que Dios anuncia por Pablo a los gentiles, al mundo de los gentiles, que Dios no ha puesto a un lado a los judíos por siempre, que Dios los ha puesto en una dispensación, mientras que Él se está enfocando en el mundo de los gentiles. Una vez Él va a enfocarse en los judíos y otra vez va a abrir los ojos de los judíos. Y va a venir ese día cuando el remanente de la casa de Israel va a buscar va a buscar a Dios una vez más. Y vamos a hablar de cómo nosotros somos injertados en la riqueza de Israel. ¿Sabes qué es lo que plaga a las iglesias alrededor? Es la teología de reemplazamiento, y no sabes lo que es. Tal vez sea bueno, tal vez sea que no lo sabes y estás expuesto a un ministerio que lo dice. Si Dios no guarda sus promesas en los capítulos del 9, 10 y 11, no tienes esperanza de vida eterna, porque si Dios no guarda sus promesas a Israel, ¿por qué va a guardar sus promesas para con nosotros? ¿Ves qué importante es esto? Martin Luther, el monje católico que vino a Jesucristo, vino por el libro de los Romanos, vino a Cristo. Completamente evitó los capítulos 8, 9 y 11. Y eso no era lo correcto. Pero iglesia, vamos a hacer todo esto juntos y vamos a cubrir todos los versículos. Dice 16 capítulos, sí, vamos a ir a la mitad del milenio. Mi deseo es estar a la mitad de este estudio y que Jesús venga. Es importante, o tal vez muera de una edad avanzada. ¿Qué es lo que necesito saber? Cosas técnicas. El libro de los Romanos es la presentación sistemática que se encuentra en las Escrituras teológicamente. La estructura de las oraciones del apóstol Pablo es literalmente muy espectacular, que se conoce en la antigüedad hasta este día como escrituras más elocuentes. Algunos eruditos dicen que es una joya en la modo que lo expresa. Algunos de ustedes, depende en qué clase de escuela de leyes fueron, usaron el libro de los Romanos, no que creían en él, pero decían que el apóstol Pablo, los argumentos de él para que tú fueras creyente y conducirte como un cristiano, está tan bien hecho que su modo de argumentar, el modo de defender la verdad, es algo que es un experto en el modo de las leyes, porque Pablo sabía cómo argumentar, y también tú y yo debíamos absolutamente. Sabemos que Pablo escribió este libro a los romanos el 57 y el 58 después de Cristo. Había un emperador en ese tiempo que empezó muy bien. Era muy amado por la gente. Pero un dicho que dice que el poder corrompe absolutamente, y estamos hablando de Nerón. Él era el emperador en el tiempo de los escrito del libro de los Romanos, y era el que precedía en el imperio romano, y eventualmente iba a cubrir una vasta porción del imperio romano, que lo guió a fragmentos que después hablamos. Y bueno, pero te voy a decirte esto es una de estas cosas. Duérmete y te despierto después. Él estaba en Corinto
Pablo estaba en Corinto, Grecia, cuando escribió este libro. No sé qué hablar acerca de Corinto, pero Pablo estaba allí. Yo he estado allí. Todavía quiero quitar estas imágenes de mi mente. Estas imágenes que no quiero ahí. No estoy hablando acerca de que las pinturas son cosas malas. No, no, yo hablo de iconos, imágenes que estaban en mi mente de paganismo y las cosas horribles, esculturas y de cosas horribles que estaban allí, y Pablo estaba allí en Corintio. No creo que era nomás nativo para Pablo, es nativo para la gente de Dios. ¿Sabían que que nosotros vamos donde está las tinieblas? Porque creemos que es frágil y se puede quebrar en algún momento. Es lo positivo. El libro de los Romanos te va a equipar para hacer lo que Pablo hizo, ir a ese mundo hostil, oscuro. Y quiero decirte algo, aclararte algo. Algunos de ustedes no van a ese mundo hostil, oscuro, porque no están listos. Pero escucha, como cristiano, tu deseo es estar equipado para que Dios te use para mandarte a un mundo que está en tinieblas. Por eso el momento que tú diste tu vida a Cristo, imagínate estar en una cruzada de Billy Graham y cuando muchas gentes venían a aceptar a Jesucristo, y la gente llega allí y acepta a Jesucristo y luego todos caen muertos. Eso sería ridículo, porque en el momento de su salvación era el primer paso en relación de equiparlos para ir al mundo. Cuando con Pablo en Corintio, fue él allí porque estaba en tinieblas. Él fue y les escribió a los creyentes en Roma, y vas a ver un momento por qué. Y la gente de Dios está donde quiera, y donde están y donde no hay gente de Dios que mora, Dios va a mandar su palabra. Así que tu evangelio que tú tienes en tu corazón no es frágil. Nosotros somos los que somos frágiles, pero esto no debía de durar mucho. Debíamos de estar equipados para ser desplazados y salir a los confines de la tierra. Es la voluntad de Dios que nosotros compartamos la palabra de Dios firmemente, pero con compasión, la verdad de Cristo. Y Pablo lo hizo y nos va a enseñar cómo. Pero llega allí en un modo poderoso. ¿A quién se le escribió? ¿A quién se dirigió? Muchas de esas epístolas se escriben a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Gálatas, en la iglesia no el libro de los Romanos. El libro de los Romanos está escrito a los santos que están en Roma. No. Es interesante que había una iglesia en Roma. Sí, pero ve esto. No había una iglesia organizada. Nadie llegó en su burrito, en su camello y entró a la iglesia. En Roma habían grupos que se juntaban en casas por toda la ciudad de Roma. Grupos. Y por ese lugar crecieron a otros lugares, y nadie, no era una localidad no lo escribió a una iglesia, sino a esa gente de Dios que estaban en grupos. Y bueno, lo hay un poco consolador, porque es consolador porque Dios usó COVID. No digo que Dios lo mandó, Dios usó el COVID para causar que los grupos en casa que florecieran en la Biblia alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque Él viene de nuevo. Así como empezó en el primer siglo, va a acabar en el último siglo, antes de que Él regrese en grupos pequeños. No sabemos hasta dónde punto vamos a seguir juntándonos. Todo el día es una carrera. Mantengan esto en mente, grupos pequeños. Esto es fascinante. Podemos seguir
Noche y día, porque Él lo escribió, este libro, a los creyentes en Roma. Hay muchas razones. Una de ellas te lo voy a decir porque es interesante. Él va a decir para los creyentes allí que tienen que acordarse, gentiles, que ustedes fueron injertados en las promesas de Dios que se les dio a Israel. Acuérdense que dice la palabra injertados. Lo vamos a estudiar en años que vienen, cuando lleguemos a ese capítulo. Pero fueron injertados. La Biblia se divide en esta forma. Divide en esta forma. ¿Eres judío o gentil? De acuerdo a Dios, tú eres gentil. ¿Eres alemán? Sí, tú eres gentil. El judío es el judío, el gentil es todos los demás. Pero escuchen, Dios desea que todos seamos iguales, gentiles y judíos. Y lo que pasa es de que los gentiles empezaron a salvarse en Roma. Pero primero oyeron la palabra de los judíos. La iglesia creció tanto en la población gentil que historialmente los creyentes empezaron a tratarse en un modo no amoroso. Si tú eres un creyente en Jesús, pero eres judío, sí, bueno, puedes sentarte allá, porque nosotros somos gentiles. Tú puedes sentarte enfrente y nosotros atrás. Empezaron a ejercitar lo que le llamamos antisemitismo. Ellos empezaron a practicar esta teología que se reemplaza. Es unas enseñanzas malas que empezó hace más de 2000 años. O sea, tú eres un judío o tú sigues a Cristo. No sabemos si este hombre te puede salvar. Tú eres maldecido. Y él se va a dirigir a estos. Y te digo, estamos aquí en el siglo XXI y eso es lo que está sucediendo ahorita, ¿sabes? Está sucediendo en la iglesia hoy. Es algo impío, algo malo, pero está sucediendo. Y yo también pienso unas cosas antes de empezar. Es que ve en Romanos 1:17. Romanos 1:7 dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que todos los que están en Roma. 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros los que están en Roma. El deseo de Pablo es predicar el Evangelio, era la pasión de él. Pablo nunca llegó a Roma como lo había querido, pero estaba pensando, ustedes saben, esas obras misioneras siempre iba a Asia Menor y a Europa y tal vez iba a llevar eventualmente a Roma. Era lo que pensó Pablo, pero Dios tenía otro plan. Pablo acabó siendo arrestado por predicar la palabra de Dios y la resurrección, y acaba siendo llevado bajo un guardia romano a Cesarea, donde está allí en prisión. Y la decisión se hace por un romano diciendo: esta predicación del Evangelio es una locura. Y Pablo dijo: porque soy un ciudadano romano, yo apelo a César. Entonces él es llevado cautivo y se va a Roma, y él ve, fue un viaje pagado por el gobierno romano, pero era un prisionero, y llega a Roma. Y eventualmente Pablo acaba siendo decapitado en Roma. Tú puedes ir allí a la prisión donde puedes tomar una gira en esa prisión. Pero no del modo que él quería, pero amó el pensamiento de predicar el Evangelio en Roma. Porque lo dice en un momento, era un lugar
de tinieblas. Eso es lo que queremos hacer. Alabar. Donde quiera el evangelio fue proclamado en una área, como C.S. Lewis nos dijo que fuéramos a ese territorio ocupado por el enemigo, para ir a interrumpir los planes de Satanás. Eso es atónito, pero el Espíritu Santo te lo está diciendo. Donde quiera en el libro de los Hechos, los creyentes que iban a los lugares metropolitanos para predicar, no era que no predicaban en el camino o en el campo, pero a donde iban a lugares como Roma, iban a los epicentros como Éfeso. Te voy a decir algo. En el Evangelio, todo el tiempo empieza en las ciudades grandes y acaba en lugares rurales. ¿Por qué? Porque el comercio está en los lugares, ciudades. ¿Por qué todos los caminos llegan a Los Ángeles? Porque es el epicentro de todo lo que está sucediendo, feo y malo y feo. Y si tú puedes predicar el Evangelio, imagínate si tú tuvieras un momento para predicar el Evangelio. Si tú tuvieras un momento, ¿lo predicarías en Chino Hills bajo un árbol y una vaca, o en Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles? ¿Cuál sería? Si tú quieres tenerla fácil y no sacudir las cosas, puedes predicarle a una vaca abajo de un árbol en Chino Hills. Pero si tú quieres llevar el Evangelio a los confines de la tierra, me estás escuchando, puedes ir a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, o puedes ir a Los Ángeles, a las calles de Los Ángeles o al epicentro, porque con predicar una sola vez vas a alcanzar miles de gentes, y de allí las van a llevar a diferentes lugares. Y es exactamente lo que sucedió. Cómo el Evangelio llegó a Roma. Bueno, estamos seguros que sabemos la respuesta. Es increíble. Sí. Hechos 2:1. El estudio empieza la semana que entra. Y voy a leer un poco despacio. Yo sé que esto es divertido. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, en una sola mente, un propósito y un lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y esta manifestación increíble, algo que iluminó sobre las cabezas de los discípulos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Y por qué? Porque es Pentecostés. Y estos judíos habían llegado allí de todos los confines de la tierra para alabar a Dios. Ese era uno de los 3 requerimientos de un hombre judío. El verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados con estos hombres que eran galileos del norte, como 10 millas del norte. Y estaban maravillados diciendo: ¿no son todos estos galileos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, alamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos en norte de África, romanos aquí residentes, y lo voy a decir otra vez, visitantes ¿de dónde? De Roma. Aquí judíos como proselitos,
cretenses y árabes. Les oímos hablar, todos estos judíos que vinieron a adorar y están allí y tienen diferentes lenguajes, no saben lo que está sucediendo porque han sido educados en el judaísmo y dicen, está atónitos ante este sonido que oímos en nuestras lenguas. Se maravillaban, oían este ruido, pero podían oír su propia lengua, las maravillas de Dios. Y tenía que haber sido increíble porque todos eran árabes, oían, estamos oyendo las obras de Dios siendo proclamadas. Y aquellos que eran de Capadocia decían en su lengua, se oye bien. Todos oímos lo mismo, pero en nuestra propia lengua. Y estaban atónitos. Y aquellos judíos que vinieron a adorar de Italia, de Roma, estaban oyendo la palabra siendo proclamada. Y los historiadores nos dicen que retrocedieron al día del Pentecostés. Fueron a casa donde empezó la iglesia en Roma, porque fue allí en el día del Pentecostés. ¿No lo encuentras fascinante que fue el día del Pentecostés, que estas gentes se dieron cuenta que vinieron a adorar al judaísmo y acabaron adorando a Jesucristo y retrocedieron como un judío, un nacido de nuevo, un creyente, como lo dice en Israel? Vieron allí desde las Escrituras y oyeron la manifestación de las maravillosas obras de Dios que confirmaron que Jesucristo es el Mesías. Y fueron a casa y fueron a Roma, y en ese epicentro, esa metrópolis, empezaron a hablarles a las gentes de Jesucristo. Así funciona. Ese es el cristianismo. Transforma tu vida, vas a casa y hablas a otros y se esparce como el fuego, porque la gente está buscando esperanza, significado. Y no dejas que el lugar de tinieblas te asuste, porque Roma era un lugar lleno de paganismo, lleno de dioses babilónicos, y no voy a entrar en eso. Traté en el servicio pasado y no pude. Había como 300 dioses, porque donde había paganismo, había dioses extraños. Escuchen todos estos. Ya sea que tengas dioses extraños donde existe el paganismo, o tienes dioses extraños manifestándose cuando el Dios verdadero se rechaza en esa cultura. Israel rechazó al Dios verdadero. En Jeremías 44, hemos terminado con los dioses de nuestros padres. Vamos a tratar este nuevo Dios. Y empezaron a amar la reina del cielo, y empezaron a hacerle ofrendas de pan a la reina del cielo y a su hijo Tamuz. Y Dios maldijo a Israel. Despierten, porque esta semana pasada vimos el currículum que viene a Estados Unidos y empezó en 5 estados. Pero escuchen, California no es el único estado. Lo que está viniendo, los estudios sociales de historia, los estudios de historia, van a estar aprendiendo los niños. Varios dioses se van a poner de pie, los niños, y van a cantar estos cantos y acerca de dioses paganos. Los niños van a aprender acerca de los pilares de Islam. Y a propósito, no hay aprendizaje de nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, de Mateo, Lucas y Juan. No, ya acabamos con eso. Los niños van a aprender. Yo espero que el mundo diga, yo acabé con esto. Yo estoy nervioso que la iglesia diga, o que esté lleno queremos que esté lleno con la palabra de Dios, que despierte. Son los
poderes demoníacos atrás. Tenemos que despertar y confrontar las tinieblas. Tenemos que orar como nunca antes. Tenemos que entrar a la palabra de Dios como antes. Es tiempo de estar serios con la palabra de Dios. El mundo está vuelto loco, la gente no tiene esperanza. Tenemos la respuesta en Dios. Dios mío, ayúdanos. Tenemos que llevar la respuesta y ir al epicentro de las comunidades. Tenemos que hacerlo. La cristianidad no fue creada en a un lado. Imagínense que tengamos a un león a un lado y ese león te va a agarrar y te va a arrastrar. Queremos lo que suceda con ustedes. 1 millón de ciudadanos en Roma eran él era un judío, Pablo, pero había como 1 millón de gente, pero una estimación de 40,000 a 50,000 judíos en la población que se ministró. ¿Qué nos enseña la historia? ¿Qué nos enseñan los historiadores? Que si tú tienes todas las cosas suaves del mundo, ¿qué serían? Si tú tienes un carro de carreras, un avión, cualquier cosa que te causa hacerte a gusto. Las chances de encontrar a Jesús son muy pocas porque te estás distrayendo con todas estas cosas de diversión. Oh, no tengo tiempo para Jesús, no tengo que pensar. Oh, me estoy divirtiendo. Sería genial por una semana, pero no puedes vivir así. Pero la gente trató de vivir así, su vida, trataron de trabajar duro y agarrar las cosas que necesitaban y agarraron todas esas cosas y su vida personal era más opaca y más opaca, hasta que su vida era algo delgado que ya no sirve para nada y está sumergida en todas esas cosas que ya no sirven. Por eso muchas gentes viven en Hollywood o en la avenida, en diferentes lugares. Por eso es que su mente está tan sumergida como en crema. Porque tienen mucho dinero, muchas influencias, porque tienen dinero y tienen todas esas cosas que la gente quiere. Y luego van en línea y aceptan todos sus certificados y dicen las cosas más estúpidas porque no hay nada que decir. No hay nada de lo que ellos puedan decir y pueden hacer van a hacer todo para evitar el sufrimiento. Para aquellos que están en el otro lado, que son esclavos, de 40 a 50,000 judíos que eran esclavos. Y hoy en el Evangelio dicen, un momento, puedo ser liberado, soy esclavo, pero ¿qué tal si alguien te presiona? ¿Qué dijiste? Cristo te va a liberar. ¿Saben que hay gente en prisión que están en la cárcel que son más liberados que los que están fuera? Y cuando alguien que está en necesidad y oye a la predicación de Cristo, dice, necesito esto, el Evangelio lo contesta. Es muy claro. Es muy poderoso el Evangelio. Su respuesta va a ser la teología. Va a ser una teología que es absolutamente, increíblemente poderosa. Quiero decirles algo acerca de un tema que vas a oír una y otra vez. Déjame decirte algo antes de que oigas esto. Cualquier cosa que te voy a decir en un momento es poderoso teológicamente, que va a sacudir el mundo de la religión. Lo que te voy a decir en un momento ha transformado, de hecho es responsable por causar el oeste ser el oeste, es responsable
por el iluminarte, la iluminación del primer despertar en las colonias antiguas. Es responsable por la fundación de la Constitución de los Estados Unidos. Cuando se es leído y creído, debe de sacudir al mundo como Agustino, Santo Agustino, el hombre, George Whitefield, Charles Wesley o John Wesley. Estos tres hombres fueron pastores ordenados de la iglesia de Inglaterra. Ellos se graduaron de Cambridge, en Oxford, en las universidades, y eran brillantes y estaban predicándoles a miles. Yo les digo que lean un libro en relación a esto. Él habló, un escritor hizo este libro acerca de Whitefield, y van a estar atónitos acerca de que él predicó a gente, y como 7,000 personas vinieron a Jesucristo, y después se da cuenta de que él está perdido y que ni siquiera ha nacido de nuevo. Para él, el ser ministro era una profesión. En esa era colonial, si tú querías recibir el nivel más alto de educación en esas colonias, ibas al ministerio. Por eso el clérigo, los pastores, era todo. En Boston y en Filadelfia, si tú estabas en el clérigo y tenías una educación muy alta y servías como juez en tu comunidad, y eras la persona más educada en el mundo. Y entonces lo seguían, lo entiendo. Pero no quiere decir que vas a ir al cielo y vas a ser salvo. Eso es increíble. Billy Graham, el fundador de Calvary Chapel, Chuck Smith. La lista sigue. Hombres, Martin Luther, el reformador, que vino al libro de los Romanos y leyó lo que les voy a leer, y fueron completamente aventados a una crisis de fe. Si has ido a Roma y tú ves a esta área en Roma, la reina Helena trajo de Jerusalén una escalera que estaba asociado con el templo en Jerusalén. Tenía que ensamblarse en Roma. Y dijo el rey de Roma: si tú vas de aquí de rodillas al empezar la escalera hasta arriba, de rodillas, y subes hasta arriba, Dios te va a perdonar de tus pecados. Yo tengo fotos en la casa, los había traído, que es una línea allí que tiene una escalera y es enorme, que dice: si tú quieres que tus pecados sean perdonados, tienes que empezar aquí, y si no los quieres que sean perdonados, camina de este otro lado. Te voy a decir, yo vi a gente ir de rodillas con lágrimas en los ojos, caminando en esa escalera hasta arriba. Lisa y yo vimos eso. Y mi corazón se quebrantó porque esta gente estaban pensando, ¿qué pensaban? Si yo hago esto o esto otro y llego hasta arriba, hasta la cumbre, tal vez alguien me va a decir que haga. ¿Ves? Dime qué hacer y yo lo voy a hacer. Yo quiero ir al cielo, quiero ser perdonado. Dime cómo hacerlo y lo voy a hacer. Mis amigos, escuchen. Eso se llama religión. La religión es el hombre tratar de encontrarse con Dios basado en la idea del hombre. Por eso hay tantas religiones en el mundo. Son las ideas del mundo. Por eso hay un solo evangelio. Jesucristo murió en la cruz y resucitó de los muertos. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Hijo si no es por Él. Es el primero y el último, alfa y el omega, el que va y el que fue y que va a venir. Es Cristo el Señor, Redentor, Salvador. Es uno solo. Y
dame las reglas. Y Dios no te va a dar las reglas. Ok, aquí está la cosa, que hasta este día estremece al mundo. Este único, esto es lo único que Dios acepta. Porque allí la voluntad de Dios se revela. ¿Qué es lo que tú vas a decir? ¿Justicia? Dime cómo lo voy a agarrar, cómo lo obtengo. Se revela de fe a fe. En otras palabras, la fe crece, como está escrito. El justo por fe vivirá. Cuando estos hombres que yo mencioné hace un momento leyeron eso, todos se quebrantaron. Todos vinieron al final de su vida. Y tal vez tú estás aquí y dices, yo voy a ir al cielo, voy a estar seguro que voy a ir al cielo, voy a ser un buen ciudadano, pagar mis taxes, nunca voy a hacer palabras maldicientes, voy a caminar, a ayudar a una viejita a caminar la calle, a cruzar la calle, mantener la velocidad, o de acuerdo a la Biblia tú eres el hombre más moral en el infierno. Es la verdad. El justo por fe vivirá. Déjame decirte lo que no es. Ok, pastor, gracias. Fe. Fe, sí, claro. Por fe, en nombre de la fe, ok. Fe. Mis queridos amigos, no es fe. Ok, la moralidad no va a trabajar, y si tú piensas que tener fe, no es eso, porque tú y yo hemos sido criados en una cultura, o nomás ten fe, hermano, ten fe, nomás enseña fe, hermano, o ¿dónde está tu fe? Tú tienes fe, está en ti, traerla, proclámala. Es una doctrina falsa. ¿Qué quieres decir fe? Esa clase de fe, tener fe que en tu cinturón cuando te vas en un avión, porque crees que vas a estar seguro, cuando ese pedazo de metal se cae de los vientos, eso no te va a servir, no te va a salvar. Aquí es la verdad del asunto. El justo es justificado, vivirá por fe. Es el libro de los Romanos contestando cómo somos justificados en presencia de Dios cuando Dios ha terminado en nuestra justificación. La fe, cuando Él ha terminado, es nuestra respuesta. Es todo acerca de Él y nada de nosotros. O que voy a ir al cielo basado solamente en los méritos de Jesucristo en la cruz. Y no puedo venir con nada más. Es muy asustador que tú y yo creemos que Jesucristo murió en la cruz y resucitó de los muertos. Y piensas que es tan cierto, que quiere decir que tú ahora traes tu vida a Él y dices, Señor, porque tú moriste en la cruz y resucitaste de los muertos, voy a ser una muy buena persona, hombre y mujer, y voy a hacer todo lo que pueda para hacer lo que los pastores me dicen. Y sabes tú que si tú haces eso, tú has fallado la prueba, has reprobado. Sí, reprobaste la prueba. Es fe en Él, en lo que Él ha hecho en la cruz, en su justicia, fe en su salvación, fe en su redención, fe en Él, hacerte nuevo, una persona nueva. El momento que tú dices, yo soy una persona buena, tú estás fuera, seriamente estás fuera. Nadie va a ir al trono de Dios y decir, oh Señor, qué buen lugar tienes aquí. Es increíble que tú dejas a esta gente entrar aquí, no sé, pero al menos tú me tienes a mí aquí. Va a estar una puerta muy abierta y tú vas a decir, tú sabes que es cierto porque tú batallas con ello.
Ok, eso lo estoy diciendo colectivamente, no te estoy apuntando a ti. No, estoy apuntando colectivamente. Tenemos un tiempo difícil con esto porque el ladrón en la cruz decía palabras maldicientes y robaba y tú decías, pues esto es algo. Y el otro que le dijo al otro lado de la cruz, que le dijo, acuérdate de mí, Jesús, cuando tú estés en el paraíso. ¿Y por qué? Porque uno de ellos no tenía dinero, no sirvió en el ministerio de niños, no sirvió en el ministerio del estacionamiento, no vio ningún combate. Tenemos un tiempo difícil con esto. No fue bautizado y Jesús le dijo, vas a estar en el cielo hoy. Ni siquiera fue bautizado. Es cierto. Así es, el ladrón en la cruz. ¿Ves cómo está arraigado en nuestros corazones? Ok, corazón, vamos a escribir un cheque y mandar este dinero y estar seguro que le mandamos $1 a la iglesia. Guárdalo. Todo es veneno. Jesús dijo a los fariseos, hipócritas, tú fuiste por el mar y tierra para ser un convertido y tú eres, no solamente no van a entrar al reino de Dios ni tú, ni ustedes, porque son líderes religiosos. El libro de Romanos los sacudiría a todas esas ideas y al mismo tiempo sacudiría la caja en la que te ha tenido a ti y a mí secuestrados y agarrados, que el libro de los Romanos te va a anunciar que por fe en Jesucristo tú eres declarado justo. Oh Dios mío, ni hemos acercado un poco al final, pero déjame darte unos versículos y luego acabamos. ¿Por qué Romanos 1:17? ¿Por qué? Porque primero fue dicho por Habacuc, antes de que Habacuc hubiera nacido. Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Escucha, esto es increíble. ¿Ves a estos hombres? Un momento. Este hombre que caminó desde Alemania hasta Roma, va a la escalera esta y ve lo que está sucediendo. Y Luther dice, Dios no está en esto. Va y le dice una historia a un monje católico en Roma y le dice este monje a Martín Luther, ¿ves lo que dice Habacuc 2:4? Y los ojos de Luther se abrieron a Lutero y ese hombre se salvó. Martín Lutero se salvó porque el justo por fe vivirá. En Gálatas 3:11 Pablo predicó esto, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Pero yo estoy tratando de decirte hace un momento, nadie está viendo, es muy obvio de todas maneras que no puedes justificado por mantener la ley. Y luego él se va en su camello. ¿Ok? ¿Qué pasó? No, porque el justo por fe vivirá. Escucha, algunos de ustedes van a ser libres, van a ser liberados. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo por fe vivirá. Todo lo que Jesucristo ha hecho por mí. Ve. Es una obediencia por el Hijo de Dios, un sacrificio para el hombre, para el Dios del cielo, en su obra redentora por mí. Yo pongo mi fe en Él, de esto. Yo veo su sacrificio en Technicolor.
por esto, yo deseo deliberadamente seguirlo. Yo voy a hacer lo que Él quiera que yo sea. ¿Cómo puedes decir esto? Porque yo lo amo. ¿Pero no tienes miedo? No. Pero no, Él no puede mentir. ¿Pero qué tal si esto? No. En este mundo yo le pertenezco. ¿Pero qué tal de tus derechos? Yo no tengo ningunos derechos. Yo soy un esclavo. Pero tú tienes que tomar esto en tus propias manos. Mi vida está en sus manos. Sabes que tú tienes que, y esta cosa, y tú debes, y yo te apuesto, ¿sabes qué? ¿Quién puede traer algunas cosas en contra de los elegidos de Dios? ¿Qué puede hacerme el hombre? Que la iglesia en Roma no va a oír. ¿Y qué me va a separar del amor de Dios? ¿Persecución? ¿Peligro? ¿Me va a separar del amor de Dios? Lo alto, lo oscuro, lo profundo, la altura, nada, la magnitud de que Dios, todo lo que Dios tiene para mí, no puedes parar a un cristiano que entiende esto. Padre, te alabamos, Señor. Ay, Señor Jesús, te alabamos. Te invitamos en este estudio que tomes control de nosotros. Señor, como es en cada jornada, en cada viaje, este libro es un viaje y ahorita nada más estamos empacando nuestras maletas, poniendo nuestro pasaporte y ni siquiera hemos dejado la casa. Y siempre hay alguien que está empezando a buscar las maletas y está pensando acerca de este viaje. Espero que tú los animes en el camino. Oro por este hombre y mujer que han estado en este viaje por mucho tiempo y este libro les va a ayudar, les va a dar gran ánimo. También sabemos que cuando tu palabra sale, va a haber aquellos que van a decir, ¿sabes qué? No, yo no estoy en ese viaje, en esa lentitud de viaje. Padre, habla a tu iglesia, Señor. Esta es tu gente, este es tu pueblo, por tu sangre, Señor. Padre, oramos que tú nos des un mandato para ver esto hasta el final. Que nos esfuerces, que nos transformes cada vuelta que demos y cada cosa que veamos y cada montaña que escalemos y cada río, Señor. Que tú nos lleves ante tu presencia en este mundo. En el nombre de Dios y los hijos de Dios dicen, amén.